Norma, un gusto tenerla acá en Ciudadanos Ilustres. Es un gusto, una gran satisfacción para mí que ustedes me reciban en este recinto. Eh, Norma, si a los que ven el programa tuviésemos que decirle qué es. ¿Usted siente que es una investigadora, una docente, una científica? ¿Qué es? ¿Usted qué siente que es? Sí, lo primero es que yo me siento que soy yo misma, que ya es algo, pienso que alcanzar es una meta muy importante. Soy una científica. Ajá. Un científico tiene que hacer investigación. La investigación es su trabajo cotidiano. Pero la ciencia no es solamente un conjunto de investigaciones, así como una casa no es solamente un conjunto de piedras. Un conjunto de piedras se necesitan para hacer una casa, claro, de piedras o de todo el material. Pero todo ese material, que en sí es importante, necesita la construcción del, claro, edificio. Y entonces el poder llegar a construir el edificio, el gran edificio de todas esas investigaciones, es lo que yo considero ciencia, al menos llegar a ser una parte de la ciencia. Y soy y me asumo netamente como científica. La docencia es parte de ser científico, la docencia uno la está haciendo todo el tiempo y el científico es una persona. Vamos a Ensenada. Cuénteme un poquito cómo era su hogar familiar, su papá, su mamá, sus hermanos, cómo estaba compuesto el hogar. Sí. Le brota la sonrisa cuando le nombro Ensenada. Sí, porque de ahí surgió todo. Claro. Yo siempre digo, vuelvo a Ensenada. Y además me gusta decir, me gusta decir, yo nunca fui de mi barrio si siempre estoy llegando. Claro. Recordando esas palabras, ¿no es cierto?, del tango, que me gusta mucho también. Nací en un hogar hermoso, muy feliz, una infancia muy feliz, una infancia dorada para mí, en los recuerdos que tengo, y eso es algo que es un cimiento con la imagen paterna, materna, la de mis hermanos. ¿Qué hacía su papá? Y cuando me dicen qué hacía su papá, y yo tengo yacimientos petrolíferos fiscales, destilería La Plata, pero también destilerías poniendo en marcha, ya luego con su gran capacitación y experiencia, poniendo en marcha destilerías en todo el país, o llevando las ampliaciones que se hacían en distintas plantas de todo el país. Yo recuerdo las reuniones que se hacían en mi casa, venían los ingenieros, ¿y su transmitían. mamá? Y mi mamá era una excelente madre, excelente persona, que educaba, era la que me enseñó mis primeras letras, mis primeros números, la que se ocupaba de nosotros. Claro. Ella es lo que se llama ama de casa, que lo hacía de manera ejemplar y con muchos galones. Se ocupaba de todo, se ocupaba muy bien, era una imagen con una educación, una clarividencia. Venían a pedirle consejo tantas personas, tantas familiares y no familiares, un consejo. Cuando a uno le vienen a pedir un consejo por una situación, por algo personal, por algo material, por algo educacional, es porque es una persona y eso también me llegaba. Yo estaba siempre con los mayores, yo quería estar con los mayores. ¿Y hermanos? 2 hermanos, el mayor que me ha acompañado hasta aquí, que me ha traído desde Ensenada, Antonio Héctor, y el menor, Julio Alberto, también que estudiaron, que es colegios, Antonio Héctor, colegio industrial, luego comenzó agrimensura, toda la parte construcción naval, astilleros Río Santiago, hasta cercanamente oficinas técnicas, planificación,
diseño, construyó barcos, se construyó él mismo los barcos de vela. Desde muy chico ya se construyó y era lo suyo la navegación a vela, que sigue practicando de manera también profesional con regatas y mucha gente de la zona y de aquí de La Plata, de la ciudad de La Plata. Escuela primaria en Ensenada. Escuela primaria en Escuela Nacional Primaria número 2, Hipólito Bouchard, del Marino francés, y una escuela de la cual tengo recuerdos hermosos, y mi primera visita al aula y los primeros días en el aula. El primer grado regresaba de mi casa, o sea, era la ilusión del primer día de clase. Se me había preparado ya desde hacía... ya estaba preparada, digamos, comenzaba a prepararme desde los 4 años. ¿Y la secundaria? Secundaria siempre tuve en claro, o sea, yo ya estaba en 6º grado, en 5º grado, y decía a mis padres, no voy a ir al colegio secundario en Ensenada. Y tenía ya mis razones del por qué, y ya tenía todo, mi elección, y tenía que ir a un colegio en la ciudad de La Plata. O sea, yo tenía claro que por qué, y además tenía claro lo que quería estudiar luego, ¿no? Y entonces vine a la Escuela Normal Nacional número 1 de señoritas, Miss Mary O'Graham, que trajo una de esas maestras que trajo de Estados Unidos. O sea, que usted ya Sarmiento. sabía que esa iba a ser su escuela. Sí. ¿Y por qué esa elección de esa La escuela? elección. Bueno, tal vez sabía mejor por qué no tenían que ser las escuelas secundarias en Ensenada. Esa elección porque, bueno, mi padre quería y me decía bachiller, el Liceo Víctor Mercante, porque claro, el Colegio Nacional en esa época, pero él, el Colegio Nacional, bachiller. Y por mi madre y demás, por la influencia del entorno y demás, era que una niña, una señorita, una adolescente, bueno, y era noble el ser maestro. Y luego uno, después de maestro, de ninguna manera era mi meta para ser maestra ejerciendo, sino para llegar a la universidad. Pero era muy buen colegio. ¿Y eso actividades sí, extraescolares? muy buen colegio. ¿Y actividades Las que tengan con el deporte? Actividades extraescolares, sí, se da mucha importancia a las actividades extraescolares, pero yo pienso que un niño ya con la escuela, con lo que tiene que llevar adelante, si va bien en la escuela y lo que quiere hacer en la escuela, y luego la vida de familia, y el tiempo que se acuerda a la diversión y a los juegos, ya para una niñez está muy bien ocupada. Eso es lo que pensaba mi padre. Y por eso las actividades extraescolares eran muy pocas. Y yo no tenía vocación tampoco para ir a danzas, como iban, digamos, las que se proponían. En cambio, era como actividad extraescolar, no era en realidad extraescolar, porque era mi madre me enseñaba, o sea, lo que todavía no me habían enseñado, y era leer las otras cosas que ir descubriendo todavía lo que no sabía. O sea que era leer, era aprender. Norma, vamos a hacer una pausa. Cuando ¿Cómo no? volvemos seguimos recorriendo su vida. Muchas gracias. Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato.
Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana. Algo distinto para gente especial. Ida, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño, calle 1, número 344, entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Diprejep, número 6191. Búscanos en Facebook, Pie Pequeño Jardín Maternal. Sociedad Argentina, picadas, tablas gourmet, vinos, regalos empresariales, eventos. 422-6688, 483-6660, calle 12, número 260, entre 37 y 38, www.sociedadargentina.net. Cipla Estética, cirugía plástica y medicina estética. La doctora Mónica La Rosa pone a tu alcance toda la frescura y belleza que necesitas. Turnos al 421-3957 o al 15-465-8784. Búscanos en Facebook, Cipla Estética. Segundo bloque de este primer programa de Ciudadanos Ilustres con Norma Sánchez. Norma, habíamos hablado en el bloque anterior de la escuela secundaria. Llegó el momento de elegir la facultad. ¿Cómo aparece esa elección? Porque usted ya sabía, cuando estaba en la primaria, qué escuela secundaria no quería o sí. hacia dónde iba a ir. ¿Cómo aparece la elección de la carrera? Sí, ya estaba también en la escuela primaria, digamos, estaba desde pequeña por lo que había manifestado, ¿no es cierto? En mi casa, ciencias duras, la física, la química y mi mamá la astronomía. Y entonces en esa influencia yo seguía y además porque me gustaba. En las vacaciones yo trataba siempre de ir por más, en el aprendizaje, en las imágenes. Siempre estaba eso, y así que cuando llegué a quinto grado en la escuela primaria, sexto grado, ya estaba claro. A pesar de que, bueno, no había enseñanza en ciencias y demás. Pero bueno, era como tarea extraescolar, como usted dice. Luego en la... Perdón. No, discúlpeme. Luego en la escuela, para responder más específicamente su pregunta, luego en la escuela secundaria ya ahí se da una división, ¿no es cierto?, de ciencia, sí, donde uno ve mejores materias. A pesar de que la enseñanza de la física no se daba, yo pienso ahora, con la perspectiva, digamos, y en ese momento también lo pensaba. Era una enseñanza muy, en cierta manera, muy limitada, pero sí se daban conceptos de óptica, teníamos excelentes laboratorios allí de química. Ya estaba, la elección ya estaba. Y recuerda... Todas las materias me gustaban, pero claro, la elección ya estaba. Y también tuve una profesora de matemáticas, la señorita Ana María Vidal, también rindo homenaje a ella, ya que usted claro, hace
pienso que es conocida en la ciudad de La Plata, claro. tenía familia y demás. Era una persona que había hecho de su trabajo una vocación, una devoción, un apostolado, como se decía en esa época, de 3 años hilados, digamos, o como se dice coloquialmente, al hilo, ¿no? Claro. 3 años seguidos, primero, segundo y tercer año, matemáticas con ella. O sea que yo en esa matemática, me acuerdo que ya comenzaban a dar un capítulo que no se había dado antes, ahora tal vez ya eso desde hace años está incorporado, pero que era la llamada teoría de conjuntos, una Claro, matemática sí, de más sí. lógica matemática, y a mí me sentía como pez en el agua con ello, y nos enseñó matemáticas, todo ese tipo de nuevas matemáticas, ecuaciones, que era, y me acuerdo cuando fue el concepto en tercer año, que nos enseña que había teoremas, el concepto de teorema, que fue algo que me deslumbró y algo que había estado también tratando de ir por más, y pasé, me hizo pasar, pude explicarlo, lo tengo tan claramente. Son influencias que quedan muy bien, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue? ¿Recuerda su primer encuentro con la facultad? Sí, el encuentro en la facultad, bueno, había examen de ingreso y el curso preparatorio se daba en el Colegio Nacional, Matemáticas y Lengua. ¿En qué año fue? Y no recuerdo mucho. En esa época no, para mí esos años, Pero yo puedo sí el hablar paso, de tiempo. digo, ese Sí, paso de la escuela secundaria a la tengo facultad. muchos años ya, tengo muchos años. Ese paso a la... Pero no es el año, o sea, son, Sí, imagina, sí, ya momentos. era los años, digamos, la última mitad, hacia el fin de los 60. Y esa... Hacia el fin de los 60. O Y ese sea, encuentro como... Porque el cambio sí, es era un notable. cambio, digo. yo lo noté, o sea, fue como una transición de fase en términos, digamos, físicos. Tengo del curso de ingreso también tengo una imagen muy, muy importante. Tuve 2 personas, una que luego iba a ser profesora en la facultad de una de las materias, y otra un profesor que ¿Era profesor. exigente el Los examen? 2 profesores eran exigentes, eran muy buenos profesores, pero yo lo hice de manera muy fluida, e incluso me hacían pasar y demás. Me acuerdo de uno de los profesores, creo que el nombre era Escalante, o habría tantos, pero bueno, era muy, muy profesor, ya muy senior, de avanzada edad. Y cuando hubo que comentar allí textos de autores argentinos muy importantes que nos hacían leer, entonces yo comencé a comentar un texto que nos habían hecho leer ahí, que había que hacerlo, y me dijo, usted hila finito, y está hilando finito, Claro. hila muy finito, y me acuerdo siempre que hizo así, que se lo dijo a todos, que para mí fue un orgullo, reconocimiento claro, un de lo que se reconocimiento. llama en ese momento. En las otras había que hacer operaciones ¿Y cómo fue el día que se graduó? matemáticas. En la facultad. Sí. ¿Fueron sus padres? No, todo lo vivía de una manera muy sencilla, y, o sea, así como usted si me dice cuando cumplió sus 15 años, la fiesta de 15 o las fiestas de cumpleaños o fiestas de... No iba por por ese tipo de festejos ni reconocimientos. Pero era sí algo que era tiene un presente deber. la última materia, tiene presente... Era algo que tenía que dar la materia, que tenía que terminarla, que tenía que darla lo antes posible, porque había que seguir, porque no había que perder tiempo. O sea, a partir cuando ya después que uno entra a la facultad, que comprendo la diferencia en la facultad, la gran diferencia, y que entonces en la facultad tiene que ser uno, porque uno está librado un poco, o estaba librado Sí, a la sí. buena de Dios, digamos, Claro, el esfuerzo ¿no? personal. Tenía que ser uno porque, claro, no era el medio de los profesores y demás. O sea, había demasiada gente, no, tal vez toda la que tenía que haber, pero eran anfiteatros que a veces estaban repletos,
con un profesor solo para tanta gente que uno no podía hacerle preguntas o que podía hacérselas muy poco, discutir. Yo era más por la discusión personalizada, bueno, poder ir y ahondar en cosas que no se podía, pero luego a medida que uno va avanzando en la carrera, que los grupos se va haciendo más chicos, puede ir llegando y entonces es donde, bueno, hice la elección, ¿no?, de hacer, yo había empezado física y astronomía, las dos juntas, luego me doy cuenta que en realidad es física, que astronomía luego es una, digamos, sería, no quiero decir una rama de la física, pero que el fundamento era la física, y siendo por eso, el resto luego venía. Norma, vamos terminando este primer programa. Yo voy a cerrar el programa. Nosotros nos quedamos charlando, ¿le parece? Sí, digamos, hay muchísimo para conversar. Y muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en el recinto del Consejo Deliberante para ser juntos ciudadanos ilustres.